que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Déjeme ponerlo al día a toda nuestra audiencia, Fernando, televisiva y radial, de que sobre la 15ª semana epidemiológica, recuerden que la COVID está aquí. En esta semana, la positividad se sitúa en 4.95, por debajo de 5%, bajamos. Esta semana epidemiológica va del 9 al 16 de abril. De manera que nosotros seguimos con un ritmo de control de la epidemia, pero está aquí. Y usted tiene que tomar las medidas para protegerse. Hubo en esta semana un muerto. La presión, obviamente, de la COVID sobre el sistema hospitalario público y privado es casi, es muy baja. No hay por COVID una deficiencia de disponibilidad. Hay gente en cuidados intensivos, pero no las cantidades que pongan en riesgo. Pero todavía está aquí y tenemos que seguir viviendo con ella. Y lo estamos haciendo muy bien en este momento, en el control. Hay vacunas aquí, así que si usted no se ha vacunado, hágalo. Bien. En el marco, Fernando, de la situación política, hay algunas cosas importantes destacar. Quizás, como le hemos venido narrando, el proceso electoral interno de los partidos, porque estos son procesos que le interesan en un porcentaje muy alto a los colectivos políticos, que van hasta, son 4, los que tienen más de 100.000 adherentes. Entre ellos, Cambio Democrático. Fernando, esta es sin duda la elección de mayor atracción en cuanto a que está en juego muchas más cosas en Cambio Democrático. Ayer fue el proceso de selección de en qué casilla iban los candidatos. Los dos contendientes más fuertes, Rómulo Rux está en la casilla 3 y Yanivel Ábrego está en la casilla 4. Ayer anunció Yanivel en la intervención que le dieron que tenía mayoría de los convencionales, 1004 específicamente dijo, de los 1995, pero que hay 31 que han impugnado porque no los publicaron. No los publicaron o no estaban en la lista. Y, entre ellos Cheyo Gálvez, que era candidato único. Así que esta es la primera versión que tenemos. Impugnaron la elección de la Secretaría de la Mujer, de la sección de la Secretaría de Mujer. Escuché a Ovigildo Herrera decir que por la falta de recursos no se pudieron dar los resultados. Pero los recursos no tienen nada que ver cuando usted decide cómo se organiza un proceso electoral interno. Cuando usted se organiza un proceso electoral interno, mi querido Ovigildo Herrera, usted le tiene que garantizar a las partes estar presentes en el conteo y estar presente en la organización del evento. Aquí resulta que quien organizó contó. Sí. Y entonces, era el Tribunal de Apelación. Y sí, y entonces tú tienes que apelar ante él. Esa verticalidad se da en los partidos estalinistas. Eso de verticalidad la vimos ayer en Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde no hay disidencia. ¿Es normal que en Cuba haya disidencia? Claro, porque no va a ser normal. Si la sociedad está pasando páramo, ¿cómo que no hay diputados que estén en contra de lo que está pasando? Claro que hay cubanos en contra de eso, pero no están representados ahí, porque hay una democracia que no existe. Fallida total. No hay democracia en Cuba. Lo que hay es un gobierno vertical. Entonces, es esa verticalidad que operó la que falló. Y es importante que en la próxima elección, primero que se escoja la Junta Directiva antes del proceso electoral, y dos, que el Tribunal Electoral actúe con firmeza con respecto y con apego a la ley, y no permitir que estos, los que están organizando, estén contando, y los que estén contando son los que dan los fallos. Uno tiene que ser, garantizarle democracia interna. Y ahí es donde se decide quién es el que va a dirigir. Entonces, este es un proceso que está en la mira de la opinión pública. Ayer, en esta participación de la
la movilización que hizo el grupo de Yanivel Ábrego Sí. demuestra una gran capacidad de movilización y al final del día estos son procesos que se van a determinar por el nivel de manejo que haya en las bases. El que más apego tenga en las bases, porque recuerde que esta es una elección de 315.000 adherentes que tiene Cambio Democrático, 315.000. de los cuales veremos cuánto llegan a las urnas. Ya en esta elección se demostró la tendencia de esa dirigencia. Entonces, si se da en el debido proceso, la situación debe estar más clara. Hay que evitar que se manipule el proceso electoral de este partido. ¿Y por qué eso es importante? Es importante para la democracia en general. Es importante para las elecciones del 2004. Y es importante para la estabilidad política del país. Mire lo que te cuento de América Latina. Lo que está generando la situación en Ecuador es la inestabilidad, los niveles de riesgo. Uno cuando llega a un país, uno quiere tener claro que uno puede predecir lo que ocurre en un país para tener un nivel de riesgo menor. Cuando usted disminuye la certidumbre, es cuando usted tiene la capacidad de predecir lo que va a pasar en un país. Por ejemplo, en la República de Panamá, independientemente de todo lo que usted escuche por ahí, en las redes sociales, qué sé yo, el nivel de predicción de lo que está ocurriendo en la economía panameña es de lo más alto de América Latina. Sí. ¿Por qué? Y eso los di ayer con las cifras. Porque nosotros podemos decir, por ejemplo, le dijimos a ustedes que Panamá estaba creciendo en el 22, desde septiembre le estamos dando las cifras. Sí. Y el 23, el nivel de confianza del consumidor es alto. Entonces nosotros estamos aumentando la confianza y estamos aumentando el nivel de predictibilidad de la economía. Y no solamente porque el gobierno lo esté diciendo, no porque el Ministerio de Economía lo esté diciendo, o porque la Contraloría lo esté diciendo, es porque todos los que hacen los análisis macroeconómicos regionales, que utilizamos todos, dice, lo que pasa es que cuando el análisis local es bueno, entonces buscamos la quinta pata del gato. Y el gato nada más tiene 4 patas. ¿Te conoce algún gato que tenga 5 patas? No, ¿verdad? No. Entonces, ya sabe usted que la mentira tiene un precio. Esto que le estoy diciendo es lo que hace que sea importante el proceso electoral. Está en marcha el proceso electoral a lo interno de RM. Hay varios candidatos. Nuestra predicción es que esta votación favorecerá a Ricardo Martinelli, ampliamente. En el PRD tenemos que esperar un par de semanas más, pero la tendencia electoral marca una mayor movilización, sin duda alguna, de Gabriel Carrizo. Claro. Pero tenemos que esperar más para ver qué está ocurriendo en el resto, que está aquí. Vamos a ver cómo se da esta semana, que hay movilizaciones aquí. El doctor Cristiano Adames va de segundo. Va a decir usted. Vamos a ver este proceso, cómo sigue. En las campañas electorales, las sorpresas son lo normales. No veo muchas, Sí. pero pueden ocurrir, lo hemos visto, sobre todo en momentos en los que la incertidumbre política reina. En el panameñismo, esta semana se es de postulación, el domingo se postula como candidato a presidente José Blandón Figueroa, y ya vienen todas las postulaciones de ese partido. Igual que en el PRD, el panameñismo va a elección con su presidencia y con las fórmulas de representantes, alcaldes y diputados. En el caso de RM, primero se elige la candidatura presidencial y después se elige el otro bloque de candidatos a diputados, alcaldes y representantes. O sea, en Cambio Democrático, perdón, en RM habrá 2 elecciones, en Cambio Democrático habrá una, en panameñismo habrá una primaria y en el PRD habrá una elección. Entonces, esto va a tener una dinámica nueva en Panamá, en el marco de una situación inestable en la región y en el mundo en general. Y en el marco en la que
habrá gente interesada en aprovecharse del proceso electoral. Entonces, por eso es que es importante que usted no le preste atención a toda esta utilización de las redes sociales para sembrar la semilla de la desconfianza en el sistema político o del ataque brutal a la destrucción de los candidatos. Porque al final del día las democracias se mueven por el movimiento que hacen los partidos políticos y los sectores independientes. Y al final de todo eso, la República de Panamá, para abordar las tareas que tiene pendientes, tiene que hacer un nivel de reconciliación de fuerzas políticas para impulsar las grandes reformas que requiere la nación. Sí, Así de simple. así es.